Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hablamos de sostenibilidad con el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, tuvimos el Día Mundial de la Desertificación y hoy queremos centrarnos con algo que está muy relacionado. El ODS número 2. ¿Qué dice? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué metas tenemos allí? Gabriel, el ODS 2, Hambre Cero, busca poner fin al hambre, buscando que cada vez más personas tengan acceso a las condiciones mínimas de alimentación. Dentro de sus 5 metas encontramos poner fin al hambre, que es la principal para el año 2030, reducir también las formas de malnutrición, que cada vez son más importantes, porque la gente, digamos, se distrae con otro tipo de alimentación que no es la mejor para su salud. También, por supuesto, duplicar la productividad para poder tener más alimentos para más personas y poder cambiar la manera que producimos para que sean mucho más sostenibles, para que sean más resilientes y dañen menos los ecosistemas, y por supuesto mejorar la diversidad genética para también hacer que pueda durar y pueda ser más productivo estos recursos. Y además se pide, pues por supuesto, también cooperación internacional, tratar de evitar esas distorsiones comerciales que se presentan en los mercados, especialmente los internacionales, y poder comenzar a adoptar medidas para que el comercio internacional comience a reducir esas barreras tan fuertes que generan problemas de alimentación. Y si bien la Tierra tiene 3/4 partes de agua y también es una fuente grande de alimentación, los océanos, los ríos que tenemos, sobre esa 1/4 parte que tenemos de tierra es muy importante porque es en donde vivimos los seres humanos y en donde habita gran parte de la biodiversidad del planeta. Por eso, pues, al lugar hay que hablar del Foro Mundial de la Tierra que se está realizando en Colombia. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra organiza cada 3 años este foro. Miren, lo importante es que Colombia es un anfitrión y ha recibido más de 1.000 delegados de 90 países. Para eso está con nosotros la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Ministra, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. Muy buenos días, para mí también un placer de hablar de algo tan importante y contarle a toda la audiencia sobre lo que está pasando en Colombia y todo lo que podemos construir. Bien, creo que usted me muestra la ruta de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de este Foro Mundial de la Tierra? Por su nombre ya sabemos que es importantísimo, pero que se desarrolle en Colombia y los temas a tratar. Bueno, este foro que está sucediendo en estos días acá en Bogotá, que reúne más de 800 personas de diferentes lugares del mundo, de Asia, de África, de Europa, del conjunto de América, es una iniciativa que tiene 30 años, que reúne a organizaciones sociales, a instituciones de cooperación y que hoy se reúne en Bogotá a hablar de la importancia de la tierra para construir sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles frente al cambio climático. Y he venido discutiendo la importancia de la tierra para las comunidades locales, pero también la importancia de la tierra para asegurar la producción de alimentos en el mundo. Y hemos propuesto que en el marco de ese foro global, Colombia también pudiera recibir la celebración mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía del suelo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Sequía y la Desertificación se reunió también aquí con el Foro Global y celebramos esa lucha del mundo contra la desertificación, contra la sequía y por asegurar suelos para la producción de alimentos. Este conjunto de actividades que hemos adelantado estos días, que se terminan el día viernes, nos permitió también llevar a esos diferentes procesos sociales en el mundo en defensa de la tierra a lugares como el Cauca, a lugares como el Catatumbo, a conocer las experiencias de resistencia y de producción alimentaria de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades negras y del campesinado colombiano. Y ha coincidido, hemos procurado que eso haya sido así, con la reunión de los ministros de Agricultura de América Latina. Esa reunión que hoy nos permite desde la presidencia pro tempore de la CELAC construir un plan de seguridad y de soberanía alimentaria y que nos ha permitido también poner a disposición de los procesos sociales, de las instituciones y de las naciones una apuesta de construcción estratégica y conjunta por la protección de la tierra, por asegurar la gobernanza de nuestras comunidades locales y también, en lo fundamental, por hablar conjuntamente de la lucha contra el hambre frente a la crisis climática y claramente en la construcción de la paz.
Me encanta lo que está pasando, porque si bien un foro como estos tiene discusiones globales, la oportunidad de que vivan en territorio, el caso de Colombia, lo que está pasando aquí, pues es muy importante. Profe Gustavo Yepes, aterricemos esto con lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Gabriel, esto es muy importante porque estamos hablando de que el mundo para el año 2030 requiere acabar con el hambre. Necesitamos crear un mundo para que las personas tengan la posibilidad de crecer y por supuesto eso incluye una alimentación sana y balanceada que pues permita vivir con tranquilidad. Dentro de las metas de los objetivos están acabar con todas las formas de malnutrición, duplicar la productividad de la alimentación. Adicionalmente necesitamos buscar mecanismos para cada vez que nuestros cultivos comiencen a ser mucho más resilientes y productivos. Tiene que tener para poder afrontar ese cambio climático que en este momento nos afecta tanto. También podemos aplicar mecanismos que nos permitan comenzar a proteger las semillas y hacerlas mucho más fuertes para que sean resilientes y tener cada vez, digamos, mecanismos internacionales de cooperación que aseguren que en el mundo se reduzcan las barreras que impiden el acceso a la alimentación a las personas. Aquí es. Yo creo que aquí, y lo comentábamos ayer en esta comunidad global con la presencia de la Secretaría Ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas, y hay un punto de quiebre en nuestras políticas públicas. Nosotros necesitamos tomar medidas frente a la crisis climática, cuidar el suelo, cuidar el agua, proteger nuestras semillas nativas y asegurar la producción de alimentos. Y paradójicamente, las comunidades locales, que son las que abastecen al mundo entero, entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos, son las comunidades que tienen mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, las que más afrontan los impactos de la crisis climática y las que más afrontan los conflictos sociales, los conflictos armados y la ausencia de democracia. Pero en ellas está la respuesta sostenible, la respuesta resiliente para producir alimentos. Yo creo que es una oportunidad inmensa y hay una agenda global muy activa que afortunadamente tiene hoy a Colombia al centro, al frente de esa discusión, para lograr entender que proteger a las comunidades locales, proteger la producción de alimentos, es también proteger un recurso finito, pero esencial para la producción de alimentos, como lo es el suelo, que además alberga en biodiversidad entre el 20 y el 30%, y que hoy está en riesgo, y que si no tomamos medidas, seguramente vamos a tener mayor pobreza, mayor crisis alimentaria. Es una apuesta que yo creo puede llevar a la unidad desde la diferencia política, desde las diferencias en las perspectivas del mundo, a construir una agenda común para proteger nuestros suelos, proteger a nuestras comunidades y con ello sin duda avanzar en la gran alianza global contra el hambre, contra la pobreza, hacer frente a la crisis climática y avanzar en la construcción de la paz en el mundo entero. Por supuesto, ministra, y lo anota muy bien usted, el hambre no tiene color político y la solución para luchar contra este ODS de cero hambre en el mundo no puede tener color político. Y mi pregunta va sobre los principales retos, y yo diría que si podemos tocar el caso de Colombia y a nivel mundial, ¿cuáles son? No solamente es el cambio climático, sino qué otros factores externos, qué otros factores humanos son los que nos están complicando y nos están llevando a hambrunas en diferentes regiones del país y del mundo. Sin duda, el cambio climático, como usted lo ha notado, es fundamental y es estructural. La segunda, a mi juicio, tiene que ver con los problemas sociales, la ausencia de democracia y los conflictos. Fíjese que el último informe que presenta la FAO y que presenta alrededor de los temas de inseguridad alimentaria está asociado y cambia el indicador porque está contemplando los procesos de desplazamiento, los procesos y conflictos sociales que llevan a las comunidades a dejar o abandonar sus tierras. Y claramente esto tiene mucho impacto. Ayer nos contaban desde el África y desde el Asia que más de 12 millones de personas siguen viviendo continuos procesos de desplazamiento asociados a las disputas por la tierra, a las disputas por el agua, a las disputas por el control de los recursos naturales. El desplazamiento de las comunidades locales es el desplazamiento de los sistemas agroalimentarios. Cuando una comunidad deja su tierra para producir, deja sus recursos naturales, desplaza el conjunto de la producción alimentaria. Y el tercer elemento que me parece fundamental siguen siendo los procesos de exclusión de género y los procesos de abandono de los jóvenes en los procesos de producción agropecuaria. Eso empieza a modificar la estructura de nuestros sistemas agroalimentarios, los cuales además se encuentran con barreras inmensas en los procesos de acopio, transformación y comercialización. Muchos de los productos locales no tienen acceso a infraestructura para secado, acceso a infraestructura para frío y lógicas de comercialización que no son justas y que nos permiten o nos ponen frente a dilemas
sistemas tan complicados, productores que reciben poco por su trabajo y consumidores que acceden a alimentos de alto costo y que además en general no tienen condiciones adecuadas de calidad y de salubridad. Aquí lo que tenemos que ya está en construcción es hablar del conjunto de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la puesta en las ciudades de nuestros consumidores, con unas lógicas de justicia en toda la cadena. Y esto implica hablar de la tierra, implica hablar del acceso a las semillas, pero también implica hablar del desarrollo rural, de la infraestructura de la comercialización y de una comercialización que cuando se habla de alimentos debe ser distinta. A propósito de las discusiones que hemos tenido en el comercio multilateral, hemos venido diciendo: el comercio en el mundo de los alimentos es más que una cuestión comercial, es una cuestión de derechos humanos. El tránsito de los alimentos entre el sur global, entre nuestra América, el Asia y el África debe revitalizarse, así como mantener un comercio justo entre los productores y los consumidores con el norte global. Ministra, yo ahí tengo una inquietud porque usted hace un diagnóstico que en general del mundo es muy interesante, pero quisiera saber esto cómo está relacionado con nuestro país. En nuestra tierra tiene un poquito más del 25% de inseguridad alimentaria y en la zona rural puede, pues, como ya hemos hablado, puede superar más del 34%. ¿Esto está asociado directamente a la violencia? ¿Cuáles son los otros factores? ¿Qué podemos hacer para enfrentar estas condiciones que pues, no están siempre bajo nuestro control? Está asociado a la violencia. Las zonas que están caracterizadas hoy en el último informe tienen que ver con lógicas de desplazamiento, nuestro Chocó, zonas de la costa Caribe y un tema climático muy fuerte en La Guajira. También está asociado a la carencia de infraestructura para la agrologística, para la copia y para la transformación. La situación en el Chocó, por ejemplo, es producción muy rica que podemos tener alrededor de nuestros ríos y de nuestros bosques, que no tiene posibilidad de comercializarse, que no tiene cadena de frío. Tenemos unas situaciones agrologísticas complejas para el abastecimiento alimentario. ¿Qué hemos venido haciendo para poder afrontar esos temas estructurales de la producción agropecuaria, caracterizados en Colombia no durante este gobierno, sino desde la reforma agraria del 61? Lo primero, reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria para decir que el tema de la tierra, del desarrollo rural, no es solo de un sector de agricultura, sino que implica atención y servicios sociales básicos para nuestras comunidades. Vías terciarias es el principal llamado a nuestras comunidades para poder sacar sus productos, pero también para tener una comercialización y un abastecimiento justo. Lo segundo tiene que ver con servicios como la educación y como la salud, para que la gente pueda permanecer y tener un arraigo permanente en sus territorios, que podamos decirle también a la juventud que tiene una expectativa de vida importante, de bienestar y de calidad. Y usted ha puesto un tema muy difícil, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo tratar el tema de la seguridad en zonas donde necesitamos que las comunidades permanezcan, pero que además la producción y la comercialización pueda ser protegida, si se quiere, de manera especial, y sustraerla de los conflictos violentos? Y allí un poco hay un llamado, y es a insistir y persistir en el tema de la construcción de la paz. Nosotros hacemos un llamado permanente a todos los actores a no interrumpir los circuitos de abastecimiento alimentario y de producción y los circuitos agrologísticos, pero también en la posibilidad de que las comunidades, al empoderarse, al tener una economía lícita, al poder marginar las intervenciones de los actores armados asociados a cadenas de la producción de la coca y de la minería ilegal, puedan tener un proceso de consolidación de la gobernanza territorial. Yo creo que esa es la principal apuesta, y tiene que ver con hacer inversiones claras en la infraestructura y en producción agropecuaria, que, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, sustraigan lo ilícito de los territorios para poderlos transformar con economías lícitas. Y eso sin duda es una apuesta a mediano y largo plazo, que implica que nuestra producción, la producción de coco, la producción de camarón del Pacífico, la producción agraria que venimos incentivando y ampliando en la costa Caribe, o la producción forestal y bioeconomía en la Amazonía, puedan tener infraestructura y puedan tener la posibilidad de generar un valor agregado en el mercado y en el mundo. Hay un elemento que allí es muy importante, es poder convocar la apertura y la diversificación de los mercados hacia pensar en productos de sello colombiano, una calidad importante que tienen nuestros productos, pero hoy asociada a la voluntad de paz y de transformación en los procesos de sustitución, que nos está permitiendo abrir mercados a productos específicos, fundamentalmente de la bioeconomía, en un reconocimiento que tiene el mundo del trabajo y de la resistencia de nuestras comunidades locales.
Le voy a sumar un elemento, ministra, el de las tierras improductivas, el norte del país, Magdalena Medio. Hay políticas de gobierno, hay políticas públicas, incluso recuerdo algunos acuerdos entre el gobierno, entre el presidente Gustavo Petro y Fedegan sobre tierras para recuperar, para volverlas productivas, para entregarla a más de la comunidad. Fácil no es porque implica grandes inversiones. ¿Cómo van en ese reto? Eso, como usted lo ha puesto, es una ruta para resolver un conflicto histórico que tenemos, que es un conflicto de uso. Tenemos 5.5 millones de hectáreas en Colombia en agricultura, cuando nuestro potencial es de 14 millones de hectáreas, y tenemos 3 de hectáreas en ganadería extensiva, cuando nuestra vocación debería estar entre 7 y 8 con sistemas intensivos y sostenibles, fundamentalmente asociados a sistemas silvopastoriles. Hoy lo que estamos haciendo, y lo pusimos en nuestro plan de desarrollo, es avanzar con los propietarios de la tierra en la oferta voluntaria para ponerlas en manos del Estado y en la redistribución hacia la agricultura campesina, una agricultura que además tiene una bondad, y es que mezcla cultivos permanentes con cultivos transitorios y mantiene una lógica de abastecimiento alimentario muy importante. Hemos gestionado para el Fondo Nacional de Tierras, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, más de 588.000 hectáreas. ¿De dónde vienen esas 588.000 hectáreas? Más de 350.000 de ellas de este proceso de adquisición a propietarios que de manera voluntaria le han ofertado su tierra al Estado, concentrado allí, en el Caribe y en el Magdalena Medio, donde tenemos tierras altamente concentradas, ineficientemente productivas y muy fértiles, y nos han permitido beneficiar a muchas familias que hoy ya están iniciando ciclos cortos de producción. Pero también hemos recuperado baldíos indebidamente ocupados en más de 200.000 hectáreas, que nos han permitido decirle a gente que contra el régimen agrario ocupó las tierras de la nación, que las retornen a la nación para ponerlas en disposición de esa destinación legal y constitucional específica, que es a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, pero que también nos han permitido avanzar en los procesos de saneamiento, de ampliación, de constitución de los territorios de las comunidades negras y de los pueblos indígenas. Como usted lo dice, no ha sido fácil, porque requiere muchas inversiones, pero requiere también un acuerdo tácito entre los propietarios, entre el Estado y los beneficiarios de la reforma agraria, de avanzar. Y yo diría que esa apuesta innovadora de este gobierno, que fue avanzar en la oferta voluntaria, es también en el fondo no solo un acuerdo que avanza hacia la paz, sino un acuerdo nacional por avanzar en el proceso de modernización, de uso eficiente y sostenible del suelo. Nosotros para este año esperamos cerrar el gobierno con 2 millones de hectáreas formalizadas y con 1 millón de hectáreas en el Fondo Nacional de Tierras, a través de los procesos de recuperación, a través de los procesos agrarios y a través del proceso de adquisición por oferta voluntaria. Y si esto se consolida en los distritos agrarios como el de Buenavista, en los distritos agrarios como los del Magdalena Medio, muchos campesinos organizados, produciendo, transformando, comercializando, ampliando nuestra área sembrada en agricultura de manera sostenible y cuidando los suelos, yo creo que Colombia avanzará durante este gobierno y durante todas las políticas que deberían ir en ese sentido en el futuro, hacia una Colombia potencia agroalimentaria. Ministra, este es un tema bastante complejo, como usted lo ha mostrado. Tiene muchos elementos que medir, parámetros que relacionar y muchos elementos con los que no podemos contar. ¿Por qué no nos cuenta usted por qué no veo muy claro ese panorama? ¿Cuáles son las principales fortalezas y avances que ha tenido nuestro país en este sentido? Pero también cuáles son esos retos más importantes que nos queda por resolver para poder por fin resolver ese problema del hambre en nuestro territorio. Bueno, un poco para tratar de resumir y de sistematizar, yo creo que el gran avance fue volver a poner la apuesta de la redistribución de la tierra en una lógica del sistema del Estado y como una apuesta conjunta y colectiva para poder avanzar hacia mejorar nuestra producción agropecuaria. Aquí hemos dicho, nosotros tenemos uno de los índices de desigualdad en la distribución de la tierra más altos del mundo entero. Si nosotros avanzamos, como se ha dicho, en la redistribución de esas tierras fértiles altamente concentradas que hoy no están produciendo lo que deberían producir, un propósito que no es de este gobierno, sino que tiene nuestro régimen agrario más de 60 años, nosotros vamos a lograr avanzar en la modernización del campo. Le vamos a permitir a muchos campesinos que están ahí en el borde de la frontera agropecuaria, que han venido colonizando áreas de especial importancia ambiental, concentrarse en las tierras fértiles, y eso tiene un elemento de sostenibilidad muy importante, es cerrar la frontera agropecuaria, salvaguardar la Amazonía, salvaguardar nuestros bosques en el Pacífico y poder tener una producción sin duda sostenible, pero también intensiva en nuestras tierras fértiles. Y eso implica, además de redistribuir la tierra, un gran acuerdo que es de mediano y de largo plazo por el desarrollo rural.
El desarrollo rural implica vías terciarias, implica puestos de salud, implica educación pertinente y de calidad en el campo, implica inversiones para infraestructura de secado, de frío, inversiones para recuperar nuestras plazas de mercado que vinieron y que fueron cerradas, e implica una discusión política e institucional para recuperar tres cosas. Lo primero, una institucionalidad agropecuaria que hoy es muy pequeña, altamente centralizada, que no tiene presencia en los territorios, unas políticas que nos permitan a nosotros la intervención directa en los precios de la producción agropecuaria, mantener precios de sustentación para los productores, pero también mantener y regular precios de los alimentos a los consumidores. Y lo tercero, una discusión sobre los recursos públicos, de la parafiscalidad y de la institucionalidad. ¿Qué es la parafiscalidad en el sector agropecuario? Los recursos públicos es que cada uno de los productores da, que va a un fondo y que administra un particular. Tenemos fondos muy importantes y reconocidos en el país, como el Fondo del Café administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, pero tenemos fondos que tienen muchas dificultades. Los fondos asociados al tabaco, a las hortalizas, un fondo creciente como el Fondo del Cacao, que tienen múltiples discusiones y que nos implican discutir como país qué hacer con los recursos públicos, con quienes los administran y cómo construir con ese conjunto de recursos una apuesta para los productores, para los consumidores y una apuesta de política pública que haga sostenible la producción. Allí hay elementos muy importantes y es el ordenamiento del territorio y el ordenamiento de la producción. Nosotros en este gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo, incorporamos al régimen del ordenamiento territorial y al régimen agrario algo muy importante, que son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Una determinante del ordenamiento que implica que quienes regulan el uso del suelo, que son los alcaldes y los consejos municipales, tengan en cuenta que allí donde hoy se está sembrando los alimentos, las materias primas, que son aquellas zonas que tienen los mejores suelos, que tienen las condiciones y las capacidades más importantes para asegurar los temas de seguridad y soberanía alimentaria, deben ser protegidos de factores externos, fundamentalmente hoy del crecimiento irregular de la expansión urbana. Es una discusión que ha parecido polémica. Yo creería que es un instrumento muy importante, porque si ustedes lo miran desde que la lógica de un productor que tiene a su lado una expansión irregular de un conjunto campestre, la producción agropecuaria nunca va a ser sostenible. Nos pasa en zonas tan importantes como el oriente de Cundinamarca o la sabana de Bogotá. La expansión irregular del suelo urbano viene generando una presión que hace insostenible la producción agropecuaria. Proteger la producción agropecuaria debe ser una política fundamental. Conservar nuestros suelos es también invertir en ellos y protegerlos, y empezar a cultivar una cultura de nuestro país que hemos perdido. El suelo agropecuario se entiende como una superficie plana que es indistinta en el lugar que esté. No es lo mismo tener una hectárea de suelo agropecuario en Ubaté, donde están los mejores suelos de este país, a tener una hectárea de suelo en la Altillanura, que es un suelo que tiene mucha pobreza en su constitución y que requiere una gran inversión para producir. No puedo producir lo mismo en una hectárea en la sabana de Bogotá que producir en una hectárea en la Altillanura colombiana. Así que nosotros tenemos un reto inmenso, y es que, considerando ese recurso que es finito, que está protegido en el Código de Recursos Naturales desde 1974, hagamos una causa común para proteger el suelo y a quienes trabajan esa tierra, y encontremos allí el futuro del abastecimiento alimentario. Un abastecimiento que después de la producción tiene un reto inmenso, y es revisar nuestros circuitos alimentarios. Tenemos una alta concentración en nuestras centrales mayoristas. Allí tenemos unos temas a veces difíciles de manejar, el ingreso y la salida de los productos, y hoy necesitamos ponernos de acuerdo para que a las zonas que más hambre padecen en este país podamos hacer llegar los muy buenos alimentos que producimos en lógicas justas, a precios justos, y en una posibilidad donde el Estado tiene que jugar un papel muy importante de poner a disposición de quienes padecen hambre los alimentos que otras personas no están pudiendo comercializar. Pues me encanta que en Caracol Sostenible tengamos esta discusión tan importante, y que ha lugar precisamente cuando somos protagonistas y cuando somos los anfitriones de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y este Foro Mundial de la Tierra que se organiza cada 3 años. Pues ministra Marta Carvajalino, mil gracias, un placer. Bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Aquí estamos como siempre para poner nuestro granito de arena, nuestra emisora, nuestras redes sociales, precisamente para enfrentar algo tan importante como lo que lucha usted. Si bien una política agropecuaria para el país, enfrentar ese ODS número 2 de hambre cero. Mil gracias por acompañarnos, ministra.
Gabriel y Gustavo, yo quisiera cerrar también esta entrevista contándoles que esto que estamos haciendo en junio del 25 avanza hacia la posibilidad cierta que hoy ya tenemos de tener en Colombia en febrero del 2026 la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural. Brasil, su ministro, ha llegado a Bogotá y nos ha entregado el legado de la conferencia que sucedió en Porto Alegre en el 2006. Tierras, desarrollo rural y justicia agraria para muchas de las comunidades en el mundo, 850 millones de personas que en el mundo derivan su subsistencia del trabajo de la tierra. Y nos reuniremos con más de 100 países, con más de 5.000 personas en el Caribe colombiano, en Cartagena, para hablar de todo esto, de la reforma agraria, de sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles, en un lema que es la tierra para trabajar, la tierra para comer, tierra para la vida. Y desde ya nosotros nos comprometemos a que ahí vamos a estar, de la mano suya, que esperemos que esté allí, de la mano de tan importantes delegados, para llevar estos mensajes. Es lo que quiere hacer Prisa Media, es lo que hacemos en Caracol Radio, es amplificar estos mensajes en momentos tan necesarios. De nuevo, Marta Carvajalino, mil gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Caracol Sostenible. Bueno, profe Gustavo Yepes, ¿qué conclusiones, reflexiones le quedan después de haber escuchado a la ministra? Que además quiero decir que una ministra muy sensata y que nos deja una gran lección que sacamos de la entrevista. Yo diría que la primera es que el hambre, la desertificación, el no tener tierras productivas no tiene un color político, y eso es muy importante en momentos como los que vive el país. Concuerdo con usted, Gabriel, una ministra muy técnica que nos explicó la complejidad de estos temas, porque no solamente es el acceso a la alimentación, detrás de esto viene una cantidad de elementos que son fundamentales para que nos pueda permitir eso. Por ejemplo, el tema del conflicto armado, que genera desplazamientos forzados, pues es uno de las principales causas que generan esa falta de generación de medios de producción de las propias personas. Otro que también está asociado al ODS número 16, que tiene que ver el acceso desigual a la tierra, ¿no? Por lo que están hablando de la reforma agraria, que me parece que es muy importante. Esa es una discusión, pues digamos, eterna en este país. Pero también podemos hablar de los modelos agroexportadores, que también comienzan a desplazar a los cultivos básicos por volverse un negocio, y a veces se generan algunos impactos que hablaremos más adelante de eso. También estamos hablando de la falta de institucionalidad rural. No tenemos redes de protección social, políticas públicas locales, acceso a los servicios básicos, a salud en los pueblos y mucho menos a alimentación. Y por supuesto podríamos hablar de la crisis climática, pues que genera eso que estuvimos hablando en el programa pasado, mucha degradación ambiental, cambios en los ecosistemas muy fuertes, donde no estamos preparados para hacer esos cambios, y nos permite, digamos, tener estas situaciones tan complicadas como, por ejemplo, más de 700 millones de personas en el mundo enfrentan inseguridad alimentaria, padecen hambre. Y más de 2.000 millones de personas están, digamos, en unas condiciones que no son las ideales. Colombia, creo que este es un dato que es muy importante, tiene más del 25% de inseguridad alimentaria, y eso puede superar en las zonas rurales el 34%. Es decir que, como usted lo menciona, ese es un tema que debemos trabajar todos en conjunto, no tiene color político y sí requiere del concurso de todas las instituciones y de todos los organismos. Y creo que también es muy importante como todo va conectado. Fíjese que estamos hablando de desertificación cuando tuvimos el Día Mundial de la Desertificación, porque de nada nos sirve el que las tierras que son improductivas hoy las podamos dar a campesinos, a comunidades enteras, si resulta que son grandes desiertos en donde no se puede cultivar nada. Entonces todo va unido de una buena manera. Bien, creo que arrancamos bien con una materia muy interesante y con una gran invitada, Caracol Sostenible en Caracol Radio. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Urbacer, en alianza con la Alcaldía de Montería, lidera una campaña de concientización ambiental bajo el lema "No te hagas el loco, Montería también es tu casa, cuídala". Esto con el propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la correcta gestión de los residuos sólidos y el respeto por los espacios públicos. Con el apoyo de líderes comunitarios y un concurso de baile, Urbacer conecta con la gente a través del arte, promoviendo que la perla del Sinú sea una ciudad más limpia, saludable y sostenible. Todo esto hace parte de la estrategia sostenible de Urbacer. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, 21 de junio, hoy es el Día Mundial del Sol, claro. Comienza el solsticio de verano en el hemisferio norte. ¿Por qué vamos a hablar de sol con nuestro invitado siguiente, que es Fernando Atuesta, es jefe nacional de Asuntos Ambientales de Alpina? Fernando, muy buenos días, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buenos días Gabriel, Gustavo y a todos los que nos acompañan en esta hora. Bueno, pues ya hemos hablado con Alpina precisamente de la ruta de la leche, de cómo trabajan de manera también sostenible con los ganaderos, cómo se utiliza el agua, pero queríamos entender hoy la relación de lo que están haciendo en sostenibilidad y tiene que ver con el sol, Fernando. Sí, señor, pues bueno, te cuento, nosotros en Alpina tenemos, más allá de las granjas solares que hemos venido instalando, una estrategia integral de sostenibilidad porque reconocemos y somos conscientes de la necesidad de que la producción de alimentos debe tener un menor impacto y debe apuntar a ser cada vez más sostenible. Puntualmente, el tema de emisiones, digamos, creemos que es una prioridad como humanidad y pues nosotros como sector privado tenemos, digamos, una responsabilidad y un compromiso para descarbonizar la industria y la producción de alimentos. En ese sentido, nosotros vemos una oportunidad en cuanto a la transición energética, que es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización. Y por ende, pues hemos hecho esfuerzos importantes para cambiar la matriz energética, utilizar fuentes más limpias. Y bueno, pues el tema de la energía solar es una de las grandes apuestas que tenemos digamos, ya implementadas y que vemos también posibilidades de incrementar en diferentes regiones. Fernando, es muy importante el impacto que genera la agricultura pues, en el medio ambiente. Dentro de esos, pues está, como usted menciona, de la energía. ¿Por qué eligen ese y no algunos de los otros? No sé, el uso de pesticidas, por ejemplo, que también afecta mucho los ecosistemas. ¿Por qué se decidieron hacer todo este esfuerzo tan significativo en los temas de granjas solares? Sí, pues bueno, hay que recordar que Alpina, digamos, es un transformador. Nosotros lo que hacemos es, digamos, adquirir la leche de los campesinos, de los ganaderos, y la transformamos. Nosotros, digamos, en el sector agro, nuestra estrategia se centra mucho más en el acompañamiento, la transferencia de capacidades de conocimiento con nuestros ganaderos e incentivos. Pero nosotros propiamente no tenemos, digamos, control sobre ese segmento. Aún así, pues tenemos, digamos, también reconocemos la responsabilidad y la necesidad de implementar acciones en el agro por medio de nuestros proveedores especialmente. Pero puntualmente en el tema de energía solar, nosotros lo que vimos fue dentro de las capacidades, digamos, del segmento en el que estamos de la transformación del alimento, uno de los mayores impactos que teníamos es la electricidad o las emisiones relacionadas a la electricidad. Entonces, pues esta estrategia apunta a aquellos impactos que tenemos dentro de nuestras operaciones y es una de las tecnologías, digamos, más validadas y más efectivas para poder lograr la transición energética. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos esto como una oportunidad de limpiar nuestra matriz, de tener beneficios también a lo largo de esta implementación, y por eso, digamos, esta es una de las muchas acciones que hemos implementado. Venga, lo meto un poco dentro de la ruta de la leche, desde que se la compran al campesino hasta que llega. Dentro de esa ruta, ¿en dónde hay el gran gasto de energía eléctrica? No sé, hay pasteurización, es en el empaque, es en qué dentro de esa cadena que podamos entender un poco, Fernando. Pues realmente en todas las operaciones tenemos un consumo, pues somos una empresa industrial, digamos, hoy en día de transformación de alimentos. Efectivamente, en la pasteurización tenemos un consumo importante energético, pero todas las máquinas, nosotros acá en Sopó y en todo el país, puntualmente en Sopó hacemos queso y eso también es una de las líneas más grandes. En el resto del país también tenemos pues fermentados, tenemos empaque de leche. Entonces en toda la transformación, digamos en todas las plantas industriales que tenemos,
tenemos, digamos, un consumo eléctrico importante que hemos venido pues implementando estrategias no solo desde el punto de vista de la generación, sino también desde el punto de vista de eficiencia energética para poder reducir esa huella. En Sopó particularmente estamos estrenando una planta de energía solar grande, bastante grande, de 2.5 megas, y eso pues se combina, eso digamos es bastante visible de pronto para los que han venido, no sé, a la cabaña Sopó, en la vía, digamos, ven una parte de la granja solar, pero digamos más adentro tenemos una planta de cogeneración de biogás. Esta biogás también es una energía renovable que a partir del tratamiento, la limpieza de nuestras aguas residuales, con microorganismos que limpian la materia orgánica de las aguas, nosotros cogemos ese gas, también lo convertimos en energía eléctrica, y sumando la planta solar y la planta de biogás en un buen mes podemos tener una autogeneración de más del 50% de energía renovable. Entonces, pues esto es un ejemplo, digamos, de la ruta que hemos venido tomando, de que sí se puede. Nosotros hace unos años que empezamos con el tema de la energía solar, nos dijeron, no, eso es inviable, técnicamente es muy complicado. Y ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido. Dijimos, nos sentamos en muchas áreas y dijimos, bueno, vamos a meterle también, pues muy direccionados desde la alta gerencia y desde, digamos, los tomadores de decisiones. Nos dijeron, vamos con este tema de energía solar y vamos para adelante. Y bueno, pues hoy en día ya tenemos esta planta y la pudimos no solo implementar, sino combinar con la que ya teníamos de biogás y utilizar con las fuentes, digamos, convencionales de energía renovable. Uno de los grandes temores o grandes reservas que tienen siempre las empresas, no importa el tamaño que tenga la empresa, es los costos de llegar a esto. ¿Cómo fue ese proceso en Alpina? ¿Qué tanto evaluaron los costos, los ahorros a futuro? ¿Cómo medían esa matriz sobre lo que tiene que ser esa decisión? Sí, nosotros encontramos un modelo de negocio en el cual nuestro aliado Celsia pues es quien hacía toda la inversión y nos ofrecía una tarifa, digamos, de la energía proveniente de esta granja solar más competitiva, garantizando siempre que sea más competitiva que la energía de la red. En este momento, pues en el momento de la evaluación, eso fue un tema importante, digamos, estratégico para poder viabilizar este proyecto. Hoy en día, con la planta en operación, hemos visto que efectivamente no solo nos permite apuntar a tener una matriz, digamos, más descarbonizada o, digamos, aportar a nuestra estrategia integral de descarbonización, que no solo es el tema de energías renovables, sino que efectivamente hemos visto que nos hace más competitivos. Entonces, hace unos años yo entiendo que hubiera algo de, digamos, temor en cuanto a que podía ser un poco más costoso. Hoy en día está súper validado que puede ser más, digamos, más competitivo que la energía convencional de la red, y lo hemos observado a lo largo de los meses. Fernando, hacia adelante un poco se me ocurría, entendería entonces que este tipo de esfuerzo lo hacen para medir su huella de carbono en el alcance 2, para que lo entiendan nuestros oyentes, quiere decir con el alcance de la energía utilizada en su proceso productivo. Sí. Y mi pregunta entonces iría, ¿qué pasa con el alcance 3? Que sería con todas las otras actividades como sus proveedores y demás, pues que obviamente no es un tema tan fácil y está fuera de su control. Ya han comenzado a hacer algunos esfuerzos, tiene algunos planes para comenzar a reducir esa huella de carbono en su alcance 3 o en todos los otros elementos asociados a su actividad productiva. Sí, de acuerdo. Entonces, para recordar, de pronto, el alcance 1 son todas las emisiones directas sobre las que uno tiene control, llámese el uso de compra de, no sé, de ACPM, de gas natural, etcétera. El alcance 2 es toda la importación de la energía. En este caso, pues nosotros solo importamos energía eléctrica. Este tema de la granja solar apunta a reducir las emisiones directas de importación de energía. Y el alcance 3 son todas aquellas emisiones en la cadena, tanto de abastecimiento como de suministro, digámoslo, llamémoslo emisiones indirectas. Entonces, en las emisiones indirectas, nosotros, digamos, sí tenemos dentro de nuestro plan de descarbonización
acciones puntuales. Específicamente nos centramos en las de mayor magnitud, que pueden ser las relacionadas con la leche. Nosotros, como les comentaba al comienzo, tenemos pues un plan de acompañamiento al 100% de nuestros ganaderos directos. Nosotros tenemos un plan de ganadería que le apunta a la ganadería sostenible, y dentro de esto ya tenemos, herramientas en las cuales estamos midiendo las emisiones de cada finca puntualmente, para observar, dónde están las oportunidades de mejora de cada ganadero puntualmente, y entregar recomendaciones, direccionadas, personalizadas a cada ganadero, para poder reducir, la huella en las fincas. Esto, lo venimos haciendo hace 2 años. Hemos visto, mejoras en las prácticas, porque pues se miden año a año para cada finca puntualmente, y hemos visto, mejoras, y también pues estamos confiados en que prácticas sostenibles realmente en las fincas sí tienen una oportunidad muy grande, porque la finca no solo emite, sino también, tiene un área verde o unas áreas disponibles y unas prácticas que pueden optimizar la captura de carbono en las fincas, y por ende la capacidad de forma neta, reducir sus emisiones. Entonces estamos pues también muy comprometidos, no solo en lo que ocurre de puertas para adentro en nuestras operaciones, sino también los impactos relacionados a la cadena de abastecimiento. Bien, pues esto es lo que hacemos en Caracol Sostenible, traer las grandes voces de los expertos, de la academia, de los empresarios, que nos dan unos grandes ejemplos y unas buenas historias de éxito, que pueden además los pequeños empresarios, las pymes, ver cómo se van organizando para ser más sostenibles, no importa el tamaño que tengan las compañías. Y es el caso de una marca como Alpina, y con Fernando Atuesta, que es el jefe nacional de Asuntos Ambientales de Alpina. Fernando, bienvenido siempre a Caracol Sostenible, un placer tenerte esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un muy feliz día para todos. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hambre cero. ¿Sabías que la malnutrición no solo afecta a la salud de las personas, sino también el desarrollo socioeconómico de las naciones? Se estima que la desnutrición crónica reduce el Producto Interno Bruto Global en un 2% al año. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, poner fin al hambre, podemos ser parte del cambio. El ODS 2 se enfoca en asegurar el acceso de toda la población, en especial la más pobre y vulnerable, a una alimentación nutritiva, sana y suficiente, poniendo fin a todas las formas de malnutrición. A pesar de los esfuerzos realizados, todavía hay más de 800 millones de personas en el mundo que padecen hambre y 2.000 millones de personas que padecen de desnutrición. 1 de cada 9 personas no tienen suficiente comida para llevar una vida activa y sana. Pero el hambre y la pobreza no se limitan a los países en desarrollo. Más de 37 millones de estadounidenses no pudieron permitirse comer lo suficiente en el 2018. Pero no todo está perdido. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en esta lucha. Todos tenemos el poder de cambiar esta realidad y de construir un futuro más justo y equitativo. Recuerda que el hambre no es solo un problema global, sino también una oportunidad para unirnos y trabajar juntos en la construcción de un mundo en donde todos tengan acceso a una alimentación adecuada. Adoptemos acciones sencillas y cotidianas. Conoce más sobre una dieta equilibrada y nutritiva. Adquiere alimentos locales y de temporada. Apoya la diversificación de cultivos y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Colabora con organizaciones que luchan contra el hambre y la malnutrición. Unámonos en esta misión de erradicar el hambre. Cada paso que damos nos acerca a un mundo en donde nadie se acueste con el estómago vacío. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Del absurdo a la reflexión, uno de ese con un reto bastante grande, hambre cero, profesor Gustavo. Pues Gabriel, vamos a hablar de los superalimentos, precisamente para tratar de resolver este tipo de problemas. Sin embargo, aquí pues se nos presenta otro absurdo. Mire que cada vez más muchos de los cultivos que tenemos en América Latina, como es la quinoa, el cacao, el aguacate, hoy son como considerados superalimentos por esas diversas propiedades que tienen y que todo el mundo los comienza a reconocer. Y en los últimos años, debido a eso, pues ha comenzado a emerger un auge importante para la exportación, lo cual ofrece pues oportunidades muy importantes para agricultores, para los empresarios y obviamente genera muchos ingresos para nuestro país. Sin embargo, como se imaginarán, esta tendencia pues nos va a revelar que hay cierta contradicción que amenaza la seguridad alimentaria. Les voy a decir algunas cifras sobre ese crecimiento de la agroexportación, que no es menor. Miren que entre el 2008 y el 2014, la exportación de quinoa del Perú aumentó 600 veces, pero eso incrementó en un precio al productor de más del 400%. En Colombia también hemos tenido este tipo de auges. El aguacate, por ejemplo, ha tenido un crecimiento enorme. Hemos logrado triplicar las exportaciones, o la logramos para el 2024, y figuramos entre los 5 mayores productores mundiales. Sin embargo, pues estas buenas noticias también han aumentado pues los precios y un desabastecimiento local. En Perú y en Bolivia, el precio de la quinoa del que habíamos hablado se triplicó entre 2006 y 2013. Obviamente eso provocó que se redujera el consumo, especialmente entre las familias pues, que lo consumían de manera tradicional, que son las que digamos menos ingresos tienen, y obviamente tuvieron que reemplazar ese alimento que venían consumiendo por años por otro. En nuestro país también ha pasado. Entre el 2013 y el 2022, los precios mayoristas del aguacate Hass tuvieron un aumento acumulado del 50% en 9 años. Obviamente eso afecta pues, la accesibilidad de esos productos tan importantes para los consumidores locales. Eso contribuye pues, a esa inseguridad alimentaria que hemos hablado, ¿no? Se recordarán el 25% del que hablamos anteriormente. Eso quiere decir que estos datos pues, nos muestran cómo este crecimiento exportador que alimenta la economía pues, no garantiza el bienestar pues, de la alimentación local. Digamos que esa es una riqueza que impulsa el cambio nacional, pero no permite, digamos, el acceso de alimentos nutritivos a las comunidades tradicionales. Entonces nos pone en un tremendo dilema, y yo creo que es una invitación urgente a buscar sostenibilidad en este tipo de industrias. Necesitamos desarrollar políticas agroalimentarias, como estuvimos hablando con la ministra, que nos permita equilibrar la riqueza generada por la tierra en nuestro país. Yo creo que finalmente nos queda una pregunta: ¿cómo poder avanzar con estrategias que aseguren ese acceso local a los superalimentos sin comprometer nuestro potencial exportador, que por supuesto es muy importante, Gabriel? Pues una meta, como bien lo decía hace un momento, de hambre cero es demasiado ambiciosa. No ambiciosa en el pensamiento, hacia allá tenemos que llegar, en el cómo lograrlo y en las metas y en lo que estemos pensando en lo corto del tiempo, pues a veces la vemos bastante lejana, pero de eso se trata, de explorar opciones y de cambiar comportamientos. La producción periodística es de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes desde la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas. Los acompañamos cada sábado en la mañana en Caracol Sostenible. Feliz resto de día para ustedes.